Buenas tardes, señor Marcos Mejía. Gracias una vez por estar con nosotros, nosotras, aquí en KBBF. Díganos cómo están las cosas con COVID el día de hoy. Buenas tardes, Rafael. Pues tenemos indicios alentadores de que la oleada de casos causada por la variante Delta continúa disminuyendo y que lo peor de la pandemia de este verano ha quedado atrás. Los funcionarios de salud pública del condado ahora están planeando una transición a menos restricciones, incluido cuando se levante el mandato del uso de mascarillas en interiores, tal vez a principios de enero. Te hablaré los detalles un poquito más adelante. Por ahora los casos nuevos, y me refiero al promedio de 7 días, han caído de 34 por cada 100,000 que teníamos durante el pico más alto en el verano hasta 8.5 por cada 100,000 que tenemos esta semana. Entonces hay un descenso considerable en el número de casos. Lo mismo pasa con las hospitalizaciones que se han reducido a la mitad desde el verano hasta ahora. Esto, como sea, continúa siendo una pandemia de las personas no vacunadas, porque los no vacunados representan casi todas las hospitalizaciones. Tenemos importantes avances en la vacunación. Hay 3 cifras que ya ahora son históricas, recientes en el recordatorio colectivo de la magnitud de esta pandemia. Los extraordinarios esfuerzos que los residentes de todo el condado han hecho para mantener a todos a salvos y recuperar y superar estos tiempos difíciles. Mira, por ejemplo, hasta la fecha ya estamos a más de 708,000 dosis de vacunas aplicables entre los residentes elegibles. Hay que recordarles al auditorio que estos residentes son de 12 años en adelante. Se han hecho ya más de 1,012,000 pruebas de COVID y la importancia de estas dos métricas, que son números bastante grandes, se subraya con el tercer número. El recuento de casos de COVID desde que empezó la pandemia ya superó los 40,000 casos en esta semana. Entonces, estas cifras que son grandes nos dan una idea de la magnitud del impacto que ha tenido entre la población de nuestro condado a menos de 2 años, 19 meses o algo por ahí que llevamos con la pandemia y que sigue causando estragos. Hubieron 2 muertes más, ya tenemos 71 muertes, me parece, desde que empezó la pandemia. Ahorita llego ahí, te digo bien el dato, pero esto sigue preocupante, de que las personas no vacunadas pues continúan siendo impactadas, continúan yendo al hospital y continúan falleciendo, desafortunadamente. Los residentes completamente vacunados ya es casi el 80% de la población elegible, un 7.3% tiene cuando menos una dosis. Combinando estos dos factores nos da un 85% de la población elegible con cuando menos una vacuna. Entonces hay avances muy importantes, a paso lento pero seguro. Seguimos al 1% de vacunación semanal. Más de 369,000 personas residentes del condado ya están vacunadas. Por ahora, como ya mencionábamos la semana anterior, la principal prioridad del condado sigue siendo la administración de la primera y la segunda dosis para que más personas estén completamente vacunadas y podamos ver que los casos continúen a la baja, lo mismo que el nivel de virus en la comunidad sea cada vez menor hasta que lleguemos a un punto más moderado de expansión del virus. Se espera que pronto se autorice la vacuna para las edades de 5 a 11 años. Pfizer y BioNTech pidieron el jueves pasado a los reguladores federales que autoricen el uso de emergencia para su vacuna para niños de 5 a 11 años. La Administración de Alimentos y Medicamentos, mejor conocida como la FDA, ha prometido actuar rápidamente sobre la solicitud y ha programado una reunión para el día 26 de octubre para considerar esto. Se espera que una decisión de la FDA ya esté lista por ahí para finales de mes, para Halloween, y se ha programado una reunión con los asesores también a nivel federal de los Centros para el Control de Enfermedades, que es la segunda etapa de este proceso de aprobación, para que se reúnan entre el 2 y 3 de noviembre. Es decir, que es muy probable que las vacunas para niños de 5 años Pfizer estén disponibles a un nivel de emergencia hacia inicios de noviembre. Esto es importante porque mientras esto ocurre, los casos en las escuelas, desde que se regresó a clases presenciales, continúan aumentando
Hasta esta semana tenemos reportados 577 casos de COVID en las escuelas, tanto para estudiantes como para personal que trabaja en las escuelas. La mayoría de estos casos son estudiantes, 522, y 55 son personas que trabajan en las escuelas. De todos ellos, la mayoría de ellos se está dando en las escuelas primarias. Entonces, quiere decir que la vacuna de 5 a 11 nos va a ayudar mucho con estos casos. Hay que recordar que los niños juegan, se contagian y llevan el virus de regreso a casa. En nuestras comunidades hay muchos hogares intergeneracionales, eso quiere decir que viven con los abuelos o con los tíos, con personas mayores que se pueden enfermar gravemente por COVID. Los reguladores federales también no han hecho todavía recomendaciones para Moderna o para Johnson Johnson, pero el día de hoy empezaron las reuniones también a nivel federal con la FDA para discutir el uso de estos refuerzos para Moderna y para Johnson Johnson. Hoy están hablando sobre Moderna, mañana van a hablar sobre Johnson Johnson y esperamos que esta agencia emita su decisión pocos días después de estas reuniones. Los casos en el hospital, hay esta semana 25 pacientes de COVID que estaban en los hospitales de Sonoma y esto incluye a 12 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Todos ellos son pacientes no vacunados. Continúa muy fuerte esa tendencia de no vacunados en la hospitalización. Y aquí está la corrección para el dato de las defunciones. Tuvimos dos más esta semana, hasta ahora son 115 personas que han fallecido desde julio de este año hasta esta semana, y con ello lleva el número de muertos durante toda la pandemia a 400, las personas que han fallecido por COVID aquí en el condado. Ahora, te hablaba de que mientras más los números continúan bajando, es posible que ya se empezó a hablar también de cuándo dejamos de usar las mascarillas en interiores, como estábamos antes de la oleada de verano, ¿verdad? Bueno, el jueves pasado el condado de Sonoma se unió a la mayoría de los otros condados del área de la bahía para establecer criterios que deben de cumplirse antes de que se eliminen los requisitos del enmascaramiento en interiores. Podría ser a principio de enero, antes de que se cumplan estos puntos de referencia en el condado, nos dijo la doctora Sundari Mace, la oficial de salud del condado. Estos puntos se refieren a lo siguiente. Se requiere que el condado avance al nivel de transmisión moderada, que es el color amarillo, según los criterios del CDC, y permanezca en ese nivel amarillo durante por lo menos 3 semanas. Esto significa, en términos más concretos, que tendrían que haber menos de 50 casos por cada 100,000 habitantes en el promedio semanal. No estamos todavía ahí. El condado tiene ahora un promedio de 75 casos semanales por cada 100,000 habitantes. Todavía nos falta pues bastante para llegar a ese número. Por eso pensamos que puede ser hasta enero. Otra de las condiciones, la segunda, es que las hospitalizaciones por COVID-19 sean bajas y estables a juicio del funcionario del condado. Esta es la doctora Sundari Mace. Ella dio una plática el día de ayer donde nos informó que está en contacto con los hospitales para tener esa definición más clara de cuál es el número estable en los hospitales. Hay que recordar que los hospitales no solo atienden pacientes de COVID, sino a cualquier otra necesidad que lleve a las personas al hospital. Por ello, siempre el énfasis que ponemos en cuántas camas de hospital están siendo usadas por pacientes de COVID, porque si alguien tiene un accidente o necesita una cirugía, puede necesitar esa cama. Y al personal que está atendiendo la cama, que es la enfermera, los doctores, etcétera, para esos cuidados intensivos. Los cuidados intensivos, hay que recordar, no es de que al rato vengo, es que 24 horas al día tienen que estar con el paciente. Entonces, por eso es importante. El otro criterio es que, y este va a ser el más difícil, es que el 80% de la población total del condado, no solamente los elegibles, sino la población total, el 80% esté completamente vacunada, o si no, pues que hayan pasado cuando menos 8 semanas, es decir, 2 meses, luego de que se haya autorizado la vacuna COVID-19 para uso de emergencia para los niños de 5 a 11 años que ya viene en noviembre. Entonces, esto nos va a llevar noviembre, diciembre y en enero. Hay mucha tendencia hacia el mes de enero, pero esto tiene que hacerse de una manera segura. Alcanzar el umbral del 80% va a ser un desafío,
pero esperemos que esto se pueda conseguir. Bien. Ahora, para el programa de ERAP, todavía hay oportunidad de que las personas llamen al 211 para que se les ayude, ya sea en inglés o en español. También en la página socoemergencia.org/ERAP hay recursos disponibles. Usted puede aplicar si es indocumentado o si no es indocumentado. Y lo importante a este punto, ya hemos hablado en varias ocasiones sobre el ERAP, es que la moratoria estatal sobre desalojos terminó el viernes 1 de octubre. Entonces, los inquilinos del condado que no han pagado el alquiler durante la pandemia todavía están protegidos contra el desalojo, según dicen los abogados del condado, bajo una prohibición de desalojo en todo el condado. Los inquilinos locales no pueden ser desalojados por deudas de alquiler relacionadas con COVID-19 que se acumularon hasta el día 30 de septiembre. Sin embargo, a partir del 1 de octubre, los inquilinos que no paguen ya no podrán estar protegidos contra el desalojo a menos que hayan solicitado asistencia de alquiler de emergencia. La protección por el alquiler no pagado durará hasta que expire la moratoria local. Esto es el 30 de junio del 22, del 2022 o 60 días después de que los funcionarios locales declaren terminada la emergencia de la pandemia, lo que ocurra primero. Entonces, todavía hay oportunidad para las personas que tienen adeudos, atrasos con la renta y con las utilidades por razones de COVID, es decir, que se enfermaron de COVID o que perdieron su trabajo por COVID. Hay que aclarar que esto es únicamente para estas personas, porque muchas personas han estado aplicando y quitan el tiempo con el proceso de elegibilidad a personas que de verdad lo necesitan. También las personas que están aplicando para este programa es muy importante que cumplan con los requisitos que les están pidiendo. Básicamente comprobar los gastos que tuvieron y que tienen que demostrarlos con las cuentas, porque la mayoría de las aplicaciones están en proceso. Hay 1,000 aplicaciones que ya se dispensaron, pero hay más de 2,000 aplicaciones que están en proceso porque las personas no están trayendo los documentos que se les piden. Es decir, si alguien dice, pues no pude pagar la renta en 3 meses, está bien, lo pueden declarar, pero si nos dicen, ganó tanto dinero, pues tienen que comprobarlo, tienen que tener comprobantes de sus gastos también del internet, del teléfono, y la mayoría de estas solicitudes están atoradas por este concepto, porque no están deliberando lo necesario. En promedio están recibiendo más de $9,000 las personas que han solicitado. Entonces hay suficiente dinero, se agregó pues millones de dólares para este programa y esperamos que las personas apliquen. Y hasta ahí mi reporte, Rafael. Muchas gracias por toda esa información. Y sí sabemos que el comité que trabaja con la FDA para el día de hoy unánimemente sugirió que se siga el siguiente paso para darle la vacuna Moderna a gente de 65 años de edad o más, media dosis, para que así ese va a ser el booster shot. Y sabemos que la siguiente semana va usted a tener más información porque toma tiempo saber estos detalles. Entonces, se le agradece como siempre por toda la información que tiene y esperamos estar con usted la siguiente semana para ver qué es lo más nuevo que está sucediendo. Entonces, gracias. Por aquí te traigo las noticias. Muchas gracias. Rafael. Cuídese. Hasta pronto. Bye bye.